A veces, las ideas que hoy nos parecen de lo más normales, las que definen nuestro mundo, arrancan de lugares, bueno, bastante extraños. Y pocas historias son tan sorprendentes como la del nacimiento de la psicoterapia. Para entenderla, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, pero no a un laboratorio, sino a un elegante salón parisino del siglo XVIII. A ver, imaginemos la escena. Una sala silenciosa con una luz muy tenue y en el centro este enorme tonel de madera, el famoso bucket. Alrededor, los pacientes, sentados, conectados entre sí por una cuerda, esperando que algo suceda. Pero, ¿qué era exactamente lo que esperaban? Porque, ojo, no era una escena para nada tranquila. Era un verdadero espectáculo. La gente entraba en convulsiones, tenía crisis de todo tipo, era algo caótico, muy teatral y para muchos profundamente sanador. Y es justo aquí donde nace el gran misterio de toda esta historia. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que este remolino de emociones y, digámoslo así, de fuerzas místicas se transformara en la base de la psicología moderna? Pues bien, ese es justamente el viaje que vamos a hacer hoy. Para empezar a desenredar este hilo, tenemos que conocer al maestro de ceremonias de todo este asunto, Franz Anton Mesmer, un médico con una idea que era a la vez revolucionaria y, por supuesto, muy controvertida. La doctrina de Mesmer se basaba en dos puntos clave. Primero, la existencia de un fluido universal, invisible, que nos conectaba con todo, los planetas, las plantas, otras personas. Y segundo, que la enfermedad no era más que un desequilibrio de este fluido. El magnetizador, o sea él, podía, supuestamente, restaurar esa armonía canalizando el fluido con sus manos o con gestos. Claro, la medicina oficial no estaba nada convencida. Se formaron comisiones científicas para investigar y la conclusión fue que no había pruebas de la existencia de tal fluido. ¿Y la causa de todos esos efectos tan dramáticos? Pues la imaginación. Y aquí viene lo irónico. Al desacreditar la magia sin quererlo, le abrieron la puerta a la mente. Aunque a Mesmer lo dejaron en ridículo, sus seguidores no abandonaron el fenómeno. Al contrario, cambiaron el enfoque. Empezaron a preguntarse, a ver, ¿y si el poder no viniera de un fluido externo, sino de algo que está dentro del propio paciente? El marqués de Puysegur, por ejemplo, descubrió que en lugar de provocar esas crisis tan violentas, podía inducir un estado de trance súper tranquilo, muy parecido al sueño. Y en este estado, la gente seguía órdenes, hablaba, se movía. Esto lo cambió todo. El fenómeno ya no era un caos incontrolable, sino algo que se podía dirigir. Y aquí vemos el giro fundamental, gracias a un hombre llamado Abate Faría. Él dijo, olvídense del fluido. Para Faría, la causa no estaba en el magnetizador, sino en el propio sujeto. El poder no era externo, residía en la mente del paciente, en su capacidad para concentrarse en una idea. El foco se había desplazado por completo. A pesar de todo, el fenómeno seguía viéndose como pura charlatanería. Pero entonces, un cirujano británico llamado James Braid decidió investigarlo con rigor científico. Quería quitarle todo ese aire de misticismo. Y lo primero que hizo Braid fue acuñar un nuevo término, hipnotismo, que viene de hypnos, la palabra griega para sueño. Y ojo, este simple cambio de nombre fue revolucionario. El foco ya no estaba en el magnetismo del que practica, sino en el estado del durmiente, o sea, del paciente. La atención se centró ya de forma definitiva en el sujeto. De hecho, la propia teoría de Braid fue evolucionando. Al principio pensó que era algo puramente físico, fatiga de los ojos, básicamente. Pero luego se dio cuenta de que el componente psicológico era clave. Adoptó la idea de la atención expectante. Si una persona cree con muchísima intensidad que algo va a pasar, su mente puede hacer que pase. El fenómeno era subjetivo. Ahora, este viaje no ocurrió en una burbuja. Para que ideas como la mente inconsciente fueran siquiera pensables, el mundo científico en general tuvo que cambiar radicalmente. Hubo dos grandes revoluciones en el siglo XIX que prepararon el terreno. Primero, los fisiólogos se dieron cuenta de que el cerebro no era ese rey solitario y consciente que todos imaginaban. No, funcionaba con los mismos principios de acción refleja que la médula espinal. Y esto significaba que una parte enorme de la actividad cerebral era automática, mecánica y ocurría totalmente fuera de la conciencia. Esto llevó a un concepto que suena muy técnico, pero es clave: la cerebración inconsciente. O sea, la idea de que el cerebro, por así decirlo, piensa por su cuenta. Por primera vez, había una base científica para la actividad mental que ocurre tras bambalinas, sin que nos demos cuenta.
Y la segunda gran revolución fue, por supuesto, la evolución. La teoría de Darwin introdujo la idea de que dentro de cada persona hay una historia. Sugería que nuestra mente racional y consciente es solo la capa más reciente construida sobre unos cimientos mucho más antiguos, primitivos y automáticos. Juntas, estas dos revoluciones crearon, digamos, unas nuevas reglas del juego. A partir de ese momento, cualquier teoría seria sobre la mente tenía que explicar el automatismo, tenía que encajar con la evolución y, lo más importante, tenía que ver la conciencia no como la directora de la orquesta, sino como el resultado de procesos mucho más profundos. Y así es como de repente todos los hilos se unen. Ese extraño espectáculo de Mesmer, que fue depurado y rebautizado por sus sucesores, por fin encontró un terreno científico fértil donde podía florecer y convertirse en una teoría de la mente completamente nueva. Fíjense en el camino recorrido. Pasamos de un fluido mágico a la sugestión interna. De ahí al hipnotismo científico. Y de ahí a un nuevo modelo de la mente donde la actividad inconsciente y automática era la norma, no la excepción. Un viaje de 100 años. Y todo este camino nos lleva, finalmente, al famoso modelo de Freud. Ahora podemos ver que su idea de un ello, esa parte primitiva, automática e inconsciente de la mente, no salió de la nada, fue el producto final de toda esta larga historia. La celebración inconsciente y la evolución hicieron que una idea como el ello fuera científicamente posible. Así que el viaje desde esa tina en París hasta el diván del psicoanalista fue largo y de verdad muy extraño. Y nos deja con una pregunta. Si las ideas de esa época nos parecen tan raras hoy, ¿qué ideas que ahora mismo nos parecen marginales o hasta impensables estarán en el centro de nuestra comprensión de la mente dentro de 100 años?